Amigos de la carretera, uno cree que conoce cada curva del asfalto, cada sombra que el camión proyecta, pero la verdad es que los mayores misterios, a veces, están mucho más cerca, dentro de nuestra propia casa. Yo soy Miguel Ángel Cruz, aunque en la ruta me conocen como el sensitivo, y mi Freightliner, la sombra fiel, ha sido mi confidente por más de 20 años, llevándome por cada rincón de México. Uno aprende a leer el tiempo, a leer el camino, a leer a las personas, pero, ¿y cuando uno empieza a desconfiar de quien más ama? ¿Y cuando tu intuición, esa que te salvó de tantos peligros en la ruta, empieza a susurrarte que algo no está bien en casa? ¿Alguna vez te has puesto a imaginar qué pasa realmente cuando das la espalda, cuando no estás cerca? Esa es la historia que te voy a contar hoy, un relato de desconfianza, de un secreto que se reveló detrás de una puerta y de cómo lo que escuché cambió todo, pero de una forma que jamás podría imaginar. Si esta historia te deja con la mosca detrás de la oreja y te hace pensar en los secretos que la vida guarda, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad de viajeros? Suscríbete al canal y vamos a desvelar juntos los misterios que el asfalto y la vida nos traen. El Freightliner La Sombra Fiel devoraba los kilómetros de la carretera Federal 40, esa que se estira interminable por el desierto de Coahuila. Eran casi las 2 de la mañana, y la oscuridad afuera era tan vasta que el haz de mis faros apenas lograba arañarla. Llevaba una carga de acero estructural desde Monterrey hasta una obra grande en Durango, con un horario de entrega que me apretaba el alma. Yo soy Miguel Ángel Cruz, pero en cada paradero me conocen como el sensitivo, porque siempre tuve una intuición, un feeling, que me avisaba de los peligros en la ruta, y a veces, de los que se escondían en la gente. Esa noche, mi sexto sentido no me alertaba de un bache o un asaltante, el presentimiento, una punzada fría, venía de casa. El aire, denso por el calor del desierto, olía a tierra seca y a la promesa de un día abrasador, pero también a una inquietud que me carcomía por dentro. Llevaba más de 20 años en esto, viendo amaneceres y atardeceres desde la cabina de mi camión. Mi vida era sencilla, la carretera, las cargas, y el regreso a casa con mi esposa, Sofía, y nuestros 2 hijos. Sofía era mi compañera, mi confidente, la mujer con la que había compartido risas y penas, que entendía mis largas ausencias y siempre me esperaba con un plato de mi comida favorita. Llevábamos 25 años de casados, y la confianza era el pilar de nuestro hogar en un barrio tranquilo de Saltillo, Coahuila. Nunca dudé de ella, ni por un segundo. Mi intuición, que me servía para leer el camino y a la gente, siempre me había dicho que Sofía era pura, leal. Pero en los últimos meses, esa misma intuición, el sensitivo que soy, empezó a susurrarme algo, pequeños detalles que no encajaban, sombras sutiles que me hacían dudar. Sus llamadas eran más cortas, sus respuestas vagas cuando preguntaba por su día. Decía que estaba ocupada con sus clases de costura, con las visitas a su hermana. Detalles pequeños, sí, pero mi feeling me decía que algo se movía en las profundidades. Intentaba ignorarlo, convencerme de que era el cansancio de la carretera, la soledad que a veces te juega malas pasadas. Pero la semilla de la sospecha estaba plantada, y crecía con cada kilómetro de la sombra fiel. Me sentía culpable por dudar de Sofía, por la mujer que siempre había sido mi roca. La idea de que pudiera haber algo, un secreto, me carcomía el alma, más que cualquier peligro en el asfalto. Había planeado este viaje para que durara un día más, para entregar la carga y luego regresar a casa con la calma habitual. Pero en la última gasolinera antes de llegar a Durango, el encargado me informó de un cambio de planes. El almacén en Durango, por un problema de espacio, necesitaba que la entrega se adelantara. Eso significaba que llegaría a Saltillo un día antes de lo previsto. Sentí una punzada de nerviosismo que no tenía que ver con la carga. La oportunidad de confirmar o desechar mis sospechas se presentaba antes de lo esperado. Una parte de mí quería llegar y desvelar el misterio, otra, más cobarde, deseaba que todo fuera una falsa alarma, que la intuición me fallara por una vez. Con el corazón martillándome en el pecho, aceleré la sombra fiel, como si el camión también sintiera mi prisa. El sol del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados sobre las montañas de Durango, pero mis ojos apenas lo registraban. Mi mente era un torbellino de escenarios posibles, de respuestas temidas. Pasé por la caseta de cobro de Cuencamé,
y en menos de lo que canta un gallo, ya estaba en la carretera a Saltillo. Cada kilómetro era un martillo en mi pecho, acercándome a una verdad que no sabía si estaba listo para enfrentar. Llegué a mi barrio, en la colonia República, en Saltillo, ya entrada la mañana. La calle estaba tranquila, las casas aún dormidas. Estacioné la sombra fiel a unas cuadras de mi casa, para no hacer ruido con el motor diésel. Bajé del camión con el alma en un hilo. Caminé sigilosamente por la banqueta, el corazón latiéndome con fuerza, un presentimiento helado. Saqué mis llaves, las que siempre llevaba conmigo, y abrí la puerta principal con el menor ruido posible. El olor familiar a hogar, a la cocina de Sofía, me envolvió, pero el silencio era extraño, demasiado profundo. Sentí una humedad en el ambiente que no tenía que ver con el clima. Avancé unos pasos, mis botas resonando con un eco ominoso en el pasillo, y escuché una voz. La voz de Sofía. Venía del dormitorio. No estaba sola. Mi sangre se heló. Lentamente, mis pies me llevaron hacia la puerta entornada del dormitorio. Mi mano temblaba mientras me acercaba. El destino me había traído de vuelta antes de lo previsto, y lo que escucharía detrás de esa puerta cambiaría todo, para siempre. El pulso me retumbaba en los oídos, más fuerte que el mismo motor de la sombra fiel. La voz de Sofía, esa voz que había sido mi consuelo en 1000 noches solitarias en la carretera, ahora me clavaba en el pasillo, justo frente a la puerta entornada del dormitorio. No estaba sola. Había otra voz, un murmullo masculino que no reconocí. Mi respiración se cortó, y sentí un frío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. La intuición, el sensitivo que soy, esa que nunca me fallaba, me golpeaba ahora con la fuerza brutal de la verdad. La sospecha se había vuelto una realidad, y la vida que había construido, que creí inquebrantable, se desmoronaba en ese instante. Mis manos se apretaron en puños, las uñas clavándose en la palma. La rabia, el dolor, la traición, todo se mezclaba en un torbellino en mi mente. ¿Cómo? ¿Por qué? Después de 25 años, de tanto camino recorrido, de tantos sacrificios. La imagen de Sofía, sonriéndome en la puerta cuando me iba, enviándome mensajes de amor en la carretera, todo se convirtió en una burla cruel. Quise abrir la puerta de golpe, gritar, confrontarlos. Pero el cuerpo no me respondía. La parálisis del shock me mantenía anclado al suelo de madera, cada crujido un martillo en mi cabeza. El aroma a limpio de mi casa, a las sábanas de mi cama, se mezclaba con un olor tenue a un perfume de hombre que no era el mío. Las voces continuaron. Eran susurros, pero mi oído, agudizado por la adrenalina del momento, los captaba con claridad. Sofía hablaba con un tono de angustia, casi de súplica. La voz del hombre, más tranquila, intentaba calmarla. Sentí una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Era lo que yo pensaba? Mi mente se negaba a aceptar la realidad, pero mi corazón ya lo sentía, roto en 1000 pedazos. La vida de camionero te enseña a ser duro, a enfrentar peligros, a soportar la soledad. Pero nada te prepara para esto, para la traición de quien más amas, en el santuario de tu propio hogar. Mi vida con Sofía había sido un puerto seguro en la tormenta de la carretera. Nos conocimos de jóvenes en un baile en mi pueblo natal, cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Ella era la mujer más hermosa que había visto, con una risa que iluminaba todo. Nos casamos jóvenes, y mi vida de camionero empezó poco después, por la necesidad de dar un futuro a nuestros hijos. Ella siempre fue mi apoyo, mi roca. Mis viajes, mis ausencias, nunca fueron un problema. Confiaba ciegamente en ella, en la promesa que hicimos bajo el cielo estrellado de nuestra tierra. Ahora, cada recuerdo feliz se convertía en una puñalada. El sudor de mi frente, los kilómetros devorados en la oscuridad, las noches sin dormir, todo para construir ese hogar, esa familia. ¿Para qué? ¿Para encontrar esto? La humillación era inmensa, un fuego que me quemaba las entrañas. Cerré los ojos, intentando borrar la imagen, el sonido de esas voces. Pero mi sensitivo no me dejaba. Me forzaba a escuchar, a enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera.
Entonces, un cambio en la conversación. Las voces se hicieron más claras, más desesperadas. Sofía no hablaba de amor, ni de pasión. Hablaba de dinero. De deudas. No sé qué más hacer, Ricardo. Los pagos se acumulan. La escuela de los niños, no quiero que Miguel se entere. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ricardo? ¿De qué hablaban? La voz del hombre respondió, Sofía, te dije que te ayudaría. Vamos a encontrar una solución. Pero no puedes seguir así. Miguel no puede enterarse de la situación de la hipoteca, ni de los préstamos que pediste. Mi sangre se heló, no por la traición que creí, sino por una verdad completamente diferente, un secreto que era mucho más doloroso y complejo de lo que había imaginado. Sofía no estaba siéndome infiel. Estaba escondiendo un problema financiero monumental, una crisis que la ahogaba, y que intentaba resolver sola, para no molestarme o preocuparme mientras yo estaba en la carretera. Ricardo era su hermano, mi cuñado. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. La vergüenza por mi desconfianza, por haber dudado de Sofía, me invadió como una ola fría. Todo este tiempo, ella había cargado con esta angustia sola, por protegerme, por mantener la paz en el hogar. Y yo, el sensitivo, el que se jactaba de leer a las personas, la había juzgado mal, la había condenado sin saber la verdad. El dolor de la traición se transformó en culpa, en una tristeza inmensa por el sufrimiento de Sofía. La vida que creí conocer se desmoronó, pero no por el motivo que yo pensaba. Mi intuición me había traído hasta la puerta de la verdad, pero la había interpretado de la forma más dolorosa. ¿Podría perdonarme a mí mismo por mi desconfianza? ¿Y cómo enfrentaría ahora la verdadera crisis que mi familia estaba viviendo? El aire en el pasillo de mi casa en Saltillo, Coahuila, se volvió denso, no por el calor del desierto, sino por el peso de mi culpa. La voz de Sofía, que antes me parecía un susurro de traición, ahora resonaba como un lamento de angustia y una prueba de su lealtad inquebrantable. Ella no estaba siéndome infiel, estaba enfrentando un abismo financiero sola, protegiéndome de una preocupación que la consumía. Ricardo, su hermano, mi cuñado, era su único confidente en esta batalla silenciosa. Mis manos, que antes se apretaban por la rabia, ahora temblaban por la vergüenza de haber desconfiado de la mujer de mi vida. El sensitivo que soy, esa intuición de la que tanto me ufanaba, me había fallado de la manera más cruel, interpretando la verdad de la forma más dolorosa. Me adentré en el dormitorio, donde Sofía, con el rostro surcado por las lágrimas, se sentó en la orilla de la cama. Ricardo, mi cuñado, estaba a su lado, con una mirada de preocupación y alivio al verme. Sentí la necesidad de disculparme de inmediato, de abrazarla, de decirle que lo entendía todo. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Ella, adelantándose, me entregó una pila de documentos, avisos de desalojo, notificaciones de bancos, cartas de abogados. La hipoteca de nuestra casa, esa que con tanto esfuerzo habíamos pagado por años, estaba atrasada. Había deudas de tarjetas de crédito que se habían acumulado para cubrir gastos inesperados de salud de mi suegra. La suma total me hizo sentir un mareo, la casa estaba en riesgo de ser embargada. Sofía me explicó todo, con la voz quebrada. Las deudas habían comenzado a crecer hace unos meses, justo cuando mis viajes se hicieron más largos y yo estaba menos tiempo en casa. Ella, con su orgullo y su deseo de no preocuparme, intentó resolverlo sola. Sacrificó sus ahorros, pidió préstamos a intereses altísimos, vendió algunas de sus pocas joyas, todo en secreto. Ricardo la había estado ayudando como podía, pero la situación había llegado a un punto crítico. No quería que te enteraras en la carretera, Miguel. Pensé que podrías perder la concentración, que te arriesgarías más. Quería protegerte, susurró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Sus palabras fueron una puñalada. Ella me había protegido, mientras yo la juzgaba. El peso de su sufrimiento, de su soledad en esta lucha, me golpeó con la fuerza de un camión. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos, y las besé. Perdóname, Sofía. Perdóname por dudar de ti. Por no haber estado aquí, por no haberte visto.
Mi intuición me falló, y mi corazón te juzgó mal. Siempre fuiste mi sombra fiel, y yo te dejé cargar con esto sola. Las lágrimas, esta vez de arrepentimiento y una profunda compasión, me brotaron sin control. Ella me abrazó, y en ese abrazo, sentí que una parte de nosotros, aunque herida, comenzaba a reconstruirse. La urgencia era clara. La casa, el hogar de nuestros hijos, estaba en juego. No había tiempo para lamentaciones. Tenía que actuar, y rápido. Le dije a Sofía y a Ricardo que encontraría la manera de conseguir el dinero, que no se preocuparan. Mi mente, que antes había sido un torbellino de desconfianza, ahora se concentraba en una única misión: salvar nuestro hogar. Pensé en todos mis contactos en la carretera, en los viejos amigos, en los compañeros de los paraderos. La hermandad del asfalto, esa que siempre se ayudaba en los momentos difíciles, era mi única esperanza. La carretera tiene sus secretos, ¿verdad? Y la vida también. Si te estás conectando con la verdad de estas historias, ¿por qué no te unes a nuestra familia? Dale a suscribir y sigamos descubriendo juntos los caminos que la vida nos traza. Salí de casa con una nueva determinación. Mi Freightliner la sombra fiel esperaba afuera, silencioso, como si supiera la carga que ahora llevaría. No era acero, ni mercancía, era la esperanza de mi familia. Puse rumbo a Matehuala, San Luis Potosí, mi pueblo natal, donde sabía que encontraría a viejos amigos, a esos que me conocían desde chamaco y que, quizás, podrían darme una mano. El sol de la tarde caía sobre el desierto, pintando el cielo de tonos dorados, pero yo solo veía la oscuridad de las deudas que nos acechaban. Mi camino era incierto, pero mi propósito, más claro que nunca. ¿Sería suficiente el apoyo de mis amigos del pasado para levantarme de esta caída, o el precio de mi ausencia en casa sería demasiado alto para pagar, incluso para el sensitivo Miguel? El viaje de Saltillo a Matehuala, por la carretera federal 57, se sintió como una regresión en el tiempo. Cada kilómetro me acercaba no solo a mi pueblo natal, sino a los recuerdos de mi juventud, a los rostros de amigos que no veía en años. Mi Freightliner la sombra fiel avanzaba bajo el cielo estrellado, un manto inmenso que me recordaba la pequeñez de mis problemas frente a la vastedad del universo, pero también la inmensidad de la esperanza. El aire de la madrugada era frío, y el aroma a pino se mezclaba con la nostalgia. Mi corazón estaba aún adolorido por la culpa, pero lleno de una nueva determinación: salvar mi hogar, salvar a mi familia. Llegué a Matehuala al amanecer. El pueblo, aún dormido, olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Estacioné la sombra fiel en la plaza principal, frente a la vieja iglesia donde me casé con Sofía. Bajé del camión y caminé por las calles empedradas, mis botas resonando con un eco familiar. Los recuerdos me invadían, mis primeros amores, los juegos de chamaco, las promesas de juventud. Me dirigí a la panadería de Don Toño, un viejo amigo de mi padre, donde sabía que encontraría a los viejos camioneros que solían reunirse para el café matutino. El aroma a café cargado y a conchas recién hechas me recibió como un abrazo. Ahí estaban, sentados alrededor de una mesa rústica, el búho Ramiro, el toro Genaro y el viejo Pedro, viejos lobos de mar del asfalto, con sus caras surcadas por el sol y los años. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verme. Miguel, sensitivo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Me senté con ellos, y con la voz un poco ronca, les conté todo: la crisis financiera que mi familia enfrentaba, la amenaza de perder la casa, el sufrimiento de Sofía al cargarlo todo sola. No les hablé de mis sospechas iniciales, solo de la verdad que había descubierto, de la necesidad urgente de 500.000 pesos. Ellos me escucharon en silencio, sus rostros graves. Al final, el búho Ramiro, el más sabio de todos, apoyó su mano callosa sobre la mía. Miguel, en esta vida, la carretera te da y te quita. Pero entre nosotros, los del asfalto, siempre nos echamos la mano. Tu padre, bendito sea su recuerdo, era un hombre de palabra, y tú eres su hijo. No estás solo, mi estimado. Tu casa es nuestra casa. Sus palabras me llegaron al alma. El ojo del guardián que Lucía me había enseñado, la hermandad de los guardianes del asfalto,
todo cobraba un nuevo sentido, una conexión profunda con la gente de bien. Decidieron que organizarían una cadena de favores. Cada uno de ellos, y sus contactos, buscarían cargas urgentes y bien pagadas. Las ganancias irían directo al fondo para mi casa. No querían nada a cambio, solo la promesa de que, cuando yo estuviera de pie de nuevo, hiciera lo mismo por otro compañero en apuros. Sentí una ola de gratitud inmensa. La hermandad del asfalto, esa que se forja en la soledad de la carretera, se manifestaba de la forma más hermosa. Mi fe, que había flaqueado ante la desconfianza, ahora se fortalecía, no solo en la divinidad, sino en la bondad humana. ¿Te estás conectando con la fuerza de la hermandad en la carretera? Si estas historias de resiliencia y apoyo te inspiran, no te quedes fuera. Dale a suscribir y sé parte de nuestra comunidad, donde el asfalto nos une en cada desafío. Regresé a Saltillo con el alma más ligera. Le conté a Sofía y a Ricardo sobre la cadena de favores. Sus rostros, antes marcados por la angustia, se iluminaron con una tenue luz de esperanza. Sofía me abrazó, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Siempre confié en ti, Miguel. Siempre supe que encontrarías una solución. Sus palabras borraron la última sombra de mi culpa. La lucha por nuestra casa se había convertido en una causa común, unida por el amor y la solidaridad de una hermandad que trascendía los lazos de sangre. Mi Freightliner La Sombra Fiel estaba listo para un nuevo capítulo, uno que no solo transportaría cargas, sino también la esperanza de un hogar y la prueba de que, incluso cuando sospechas de quien más amas, la verdad, a veces, es un camino hacia una unión más profunda. El Sterling La Sombra Fiel se convirtió en el motor de nuestra esperanza. Cada kilómetro que recorría, cada carga que transportaba, era un paso más hacia la salvación de mi hogar. Mis viejos amigos de Matehuala, el Búho, el Toro y el Viejo, movieron cielo y tierra. Con sus contactos en San Luis Potosí y Zacatecas, consiguieron las cargas más rentables, esas que pocos camioneros se atrevían a tomar por su urgencia o por las rutas complicadas. El aire en la cabina olía a la promesa de un futuro mejor, y el rugido del motor era la sinfonía de nuestra lucha. El sol del amanecer me encontraba ya en carretera, con la mente fija en el objetivo, mi familia y mi casa. Las cadenas de favores funcionaban a la perfección. Mis compañeros, esos hermanos del asfalto que se forjan en la soledad de la ruta, trabajaban sin descanso. Transportaban todo tipo de mercancías, desde autopartes urgentes para una fábrica en Aguascalientes por la carretera 45, hasta frutas exóticas desde Oaxaca que requerían una entrega rápida en la Ciudad de México por la 150D. Las ganancias, cada peso, iban directo a una cuenta bancaria especial que Sofía y yo abrimos para la hipoteca. Ella, desde casa, se encargaba de la administración, de hablar con los bancos, de negociar con los acreedores. Nuestra comunicación, que antes había sido distante, ahora era constante, llena de propósito y de una nueva confianza. Mi intuición, el sensitivo que soy, estaba más aguda que nunca. No solo me ayudaba a detectar peligros en la carretera, sino también a sentir la energía de la gente, a identificar a aquellos que, como nosotros, estaban luchando en silencio. En cada paradero, en cada fonda, compartía nuestra historia, la de la amenaza de perder nuestra casa y la solidaridad de la cadena de favores. Muchos camioneros, conmovidos, se unían a la causa, ofreciendo sus servicios, sus recursos, su tiempo. La hermandad del asfalto se extendía por todo México, una red invisible de apoyo que me conmovía hasta las lágrimas. Sentí que el universo, de alguna manera, estaba compensando mi desconfianza inicial con Sofía, mostrándome la inmensidad de la bondad humana. Las semanas pasaron volando. La cifra de la deuda, que antes parecía inalcanzable, se reducía poco a poco. Cada vez que Sofía me llamaba para darme las buenas noticias, mi corazón se llenaba de una alegría inmensa. Miguel, logramos pagar el préstamo más grande, me decía con voz emocionada. Oh, falta menos para la hipoteca, mi amor. Esas palabras eran mi combustible, más potente que cualquier diésel. El aroma a café de olla en las fondas de la carretera se mezclaba con el sabor de la victoria que se acercaba. Mi vida, que había sido destrozada por la sospecha, ahora se reconstruía ladrillo a ladrillo, kilómetro a kilómetro, con la ayuda de mis hermanos del asfalto.
Un jueves por la tarde, mientras la sombra fiel avanzaba por la carretera 54, rumbo a Saltillo, después de una semana de viajes intensos por el Bajío, recibí la llamada de Sofía. Su voz estaba temblorosa, pero esta vez, no era de angustia, era de una felicidad pura, desbordante. Miguel. Lo logramos. La casa está salvada. Pudimos pagar la hipoteca completa. Ya no debemos nada. El mundo giró a mi alrededor. La noticia me golpeó con la fuerza de un milagro. Las lágrimas, calientes y liberadoras, me brotaron sin control. Era el fin de la pesadilla, el triunfo de la fe, del amor y de la solidaridad. Mi hogar estaba a salvo. Me detuve en el arcén de la carretera, incapaz de seguir conduciendo. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre el desierto de Coahuila, un espectáculo de color que parecía celebrar nuestra victoria. Bajé del camión y miré mi Freightliner, la sombra fiel, ese testigo silencioso de mis dudas y mis luchas, y sentí una profunda gratitud. Había sospechado de mi esposa, había caído en la oscuridad de la desconfianza, pero lo que escuché detrás de la puerta no solo cambió todo, sino que nos unió de una forma que jamás imaginé. ¿Sería este el final de mi camino, o la vida, y la carretera, aún tenían más lecciones y pruebas para el sensitivo Miguel y su renovada fe en la hermandad del asfalto? El regreso a casa, a Saltillo, fue el viaje más dulce de mi vida. Cada kilómetro de la carretera 54, cada paisaje familiar, estaba impregnado de una alegría inmensa. Mi Freightliner la sombra fiel parecía rugir con la misma felicidad que sentía en mi corazón. Sofía me esperaba en la puerta de nuestra casa, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, de felicidad. Nos abrazamos con fuerza, un abrazo que sellaba no solo la victoria sobre las deudas, sino la renovación de nuestra confianza, de nuestro amor, de una conexión que había sido probada y fortalecida. Mis hijos, al vernos, se unieron al abrazo, sin entender del todo la magnitud de lo que había pasado, pero sintiendo la paz que había regresado a nuestro hogar en la colonia República. El aroma a limpio de nuestra casa, a comida casera, era la fragancia de la victoria. Los días siguientes fueron de celebración y de profunda reflexión. Me reuní con Ricardo, mi cuñado, y le agradecí por haber apoyado a Sofía en secreto, por haber sido su confidente y su apoyo en mi ausencia. Él, con su nobleza, solo me dijo: somos familia, Miguel. Uno ayuda al que ama. Hablamos con los bancos, con los acreedores, cerramos todas las deudas. La casa, nuestro hogar, estaba a salvo, libre de amenazas. Sentí un inmenso alivio, una ligereza que no había experimentado en meses. La sombra de la preocupación se había disipado, reemplazada por la luz de la tranquilidad. Si te conectaste con esta historia de amor y resiliencia, no te quedes solo en el camino. Suscríbete al canal para seguir las aventuras del sensitivo Miguel y descubrir cómo la carretera une a las personas. Tu apoyo nos impulsa a rodar con más historias como esta. Mi primera parada, después de unos días de descanso, fue en Matehuala, en la fonda de Don Toño, para agradecer a mis viejos amigos. El búho, el toro y el viejo me recibieron con aplausos y abrazos. Celebramos con un café cargado y unas conchas recién hechas. Les conté cómo Sofía y yo habíamos logrado salvar la casa, gracias a la cadena de favores que ellos iniciaron. Sus rostros reflejaban una profunda satisfacción. Miguel, la carretera te dio una lección, dijo el búho, su voz grave. Te enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en la gente que te ayuda a levantarte. Y la intuición, mi estimado sensitivo, a veces nos engaña para llevarnos a una verdad más profunda. Sus palabras, como siempre, eran sabias. La historia de nuestra lucha y la victoria de la cadena de favores se extendió por todos los paraderos de México. El sensitivo Miguel se convirtió en un símbolo de la hermandad del asfalto, un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad puede mover montañas. Empecé a recibir llamadas de otros camioneros, pidiéndome consejo, contándome sus problemas. Mi Freightliner la sombra fiel no solo transportaba cargas, ahora también llevaba esperanza, consejos, y la promesa de ayuda a quien lo necesitara. Mi misión se había expandido. No era solo un camionero,
Era un enlace, un puente entre los que sufrían y la hermandad del camino. Mi relación con Sofía se fortaleció de una manera que nunca imaginamos. La crisis, y mi error al dudar de ella, nos había obligado a ser más honestos, a comunicarnos más profundamente. Aprendimos a no cargar las cosas solos, a compartir las penas y las alegrías. Ella, con su valentía para enfrentar la tormenta en secreto, y yo, con mi lucha por redimir mi desconfianza, nos habíamos encontrado en un nuevo nivel de amor y respeto. El aroma de su perfume, que una vez me había inquietado, ahora era el perfume de nuestra fortaleza. La tarde en casa, con el sol cayendo sobre nuestro jardín, era un recordatorio constante de la vida que habíamos salvado juntos. La infidelidad que creí, había sido una prueba de lealtad, un camino inesperado que cambió todo, para bien. Pero el asfalto, y la vida, siempre tienen nuevas lecciones. ¿Sería posible mantener esta nueva paz, o la carretera, con sus imprevisibles giros, nos traería un nuevo desafío que pondría a prueba la solidez de nuestra unión y la fuerza de la hermandad? La vida había recuperado su ritmo, pero con una nueva profundidad. Mi Freightliner La Sombra Fiel y yo volvíamos a recorrer las carreteras de México, llevando cargas y también un mensaje de esperanza. La historia de cómo la hermandad del asfalto nos salvó de perder nuestra casa se había convertido en una leyenda entre los camioneros. Mi apodo, el sensitivo, ahora era sinónimo no solo de intuición, sino de la capacidad de sentir y conectar con el sufrimiento ajeno. Sofía y yo estábamos más unidos que nunca, nuestra relación forjada en el fuego de la adversidad. Las noches en casa eran de paz, con el aroma a su perfume y a la seguridad de nuestro hogar en Saltillo. La cadena de favores que mis amigos habían iniciado para mí, decidí extenderla. Con el apoyo de don Toño y los viejos camioneros de Matehuala, y con la ayuda de Ricardo, mi cuñado, creamos una pequeña fundación informal. Nuestro objetivo, ser un primer contacto para camioneros en apuros. Aquellos que, como yo, enfrentaban problemas de salud en la familia, deudas inesperadas o injusticias en la carretera. Mi camión, La Sombra Fiel, se convirtió en el punto de encuentro, mi cabina, una oficina móvil de consulta y apoyo. Llevaba conmigo un cuaderno donde anotaba los casos, las necesidades, y las formas en que la hermandad podía ayudar. Un martes por la mañana, mientras entregaba una carga de maquinaria agrícola en un rancho aislado de Coahuila, cerca de Parras de la Fuente, un lugar donde el aire olía a uvas y a tierra seca, recibí una llamada. Era de un camionero joven, el novato, su voz temblaba. Había sido víctima de un asalto brutal en la carretera federal 57, cerca de San Luis Potosí. Le habían robado su camión, su carga, y lo habían golpeado. Estaba desolado, sin un peso, sin saber qué hacer. La policía, como siempre, tardaría en actuar. Sentí su desesperación, su impotencia, como si fuera la mía. Recordé la noche en que yo mismo sospeché de Sofía, la angustia que sentí, y la necesidad de una mano amiga. Le dije que no se preocupara, que no estaba solo. Le di instrucciones para que llegara al patio de don Toño en Matehuala, donde mis amigos lo esperarían con un plato de comida caliente y un lugar para descansar. Luego, llamé a el búho Ramiro, a el toro Genaro y a el viejo Pedro. Les conté la historia del novato. Sin dudarlo, activaron la cadena de favores de nuevo. Buscarían el camión robado, contactarían a sus aliados en las rutas, moverían sus influencias. Mi Freightliner, La Sombra Fiel, se puso en marcha hacia San Luis Potosí, para ser mis ojos en la ruta, para buscar pistas. La búsqueda del camión robado de El Novato fue intensa. Conduje por horas, recorriendo los paraderos, las fondas, preguntando a otros camioneros. El aire de la tarde se llenaba de la tensión de la búsqueda. Utilicé mi intuición, mi sensitivo, para percibir cualquier anomalía, cualquier señal que los demás pudieran pasar por alto. Los otros camioneros de la red también se movían, peinando las carreteras, haciendo llamadas, tejiendo una red invisible de ojos y oídos. La solidaridad era palpable, una fuerza que unía a hombres y mujeres dispersos por todo el país. La vida en la carretera está llena de historias que te tocan el alma, ¿verdad? Si estas vivencias de hermandad y superación te inspiran, no te quedes solo en este viaje. Suscríbete al canal y sigamos descubriendo los caminos que nos unen.
Tu apoyo nos impulsa a seguir rodando. Una madrugada de miércoles, mientras mi camión La Sombra Fiel avanzaba lentamente por una carretera secundaria cerca de San Luis Potosí, que olía a tierra húmeda y a hierba mojada, mi intuición me dio un chispazo. Había una vibración en el aire, una energía extraña que me hizo desacelerar. Vi un viejo almacén abandonado a lo lejos, casi invisible entre la maleza. Era un lugar conocido por ser un punto de reunión de delincuentes. Sentí una punzada de adrenalina. Podría ser el camión. Llamé a el Búho Ramiro, le di la ubicación exacta y le pedí que llamara a las autoridades y a mis otros amigos. Me quedé en la distancia, observando, mi corazón latiendo con fuerza. Había sospechado de mi esposa, pero lo que había encontrado en la carretera era una hermandad mucho más grande, una que me había salvado y que ahora me permitía salvar a otros. Pero, ¿qué otros peligros me esperaban en la oscuridad de ese almacén, y qué encontraría dentro que pondría a prueba no solo mi valentía, sino mi misma fe en la justicia? El viejo almacén abandonado en las afueras de San Luis Potosí, apenas visible en la oscuridad de la madrugada, se alzaba como un gigante sombrío. Mi Freightliner La Sombra Fiel estaba estacionado a una distancia prudencial, con las luces apagadas, camuflado entre la maleza. Mis ojos, agudizados por años de carretera y por mi intuición del sensitivo, escudriñaban cada sombra, cada movimiento. Había dado la alerta a el Búho Ramiro, y sabía que mis amigos y las autoridades estaban en camino. El aire olía a humedad, a óxido y a la tensión que se respiraba en el ambiente. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era inquebrantable, recuperaría el camión del novato. Mientras esperaba, vi un destello de luz dentro del almacén. Un grupo de hombres se movía, cargando cajas de un camión a otro. Era el camión robado del novato, un Kenworth de plataforma, fácilmente reconocible por el color verde oscuro de su cabina. Estaban descargando la mercancía, probablemente para venderla rápidamente en el mercado negro. Sentí una furia fría. No solo robaban camiones, traficaban con bienes ajenos, aprovechándose del trabajo y la desesperación de gente como el novato. La injusticia me quemaba por dentro. Recordé mi propia angustia cuando creí que mi casa estaba en riesgo, la sensación de impotencia que sentí al sospechar de Sofía, y esa memoria me impulsó a actuar, no con imprudencia, sino con astucia. De repente, un ruido. No venía del almacén, sino de la carretera principal. Las luces de varias patrullas y el rugido de motocicletas se acercaban rápidamente. Eran las autoridades y un grupo de guardianes del asfalto, liderados por el Coyote, a quien don Chema había alertado. Los criminales en el almacén los escucharon. Sus movimientos se detuvieron, y el pánico se apoderó de ellos. Empezaron a correr en todas direcciones, intentando escapar por los agujeros en las paredes del viejo edificio. La sorpresa fue total. Mi sombra fiel se mantuvo en su posición, observando. Vi a los guardianes en sus motos, moviéndose con la agilidad de lobos, interceptando a los fugitivos que intentaban escabullirse por los callejones de tierra. Los policías, por su parte, cercaron el almacén. El caos era inmenso, pero la coordinación entre los guardianes y las autoridades era impecable. Los criminales, al verse acorralados, soltaron sus armas y se rindieron. En menos de lo que canta un gallo, todo había terminado. El camión del novato fue recuperado, y la mercancía, a salvo. Me acerqué al almacén. El Búho Ramiro, el Toro Genaro y el viejo Pedro estaban allí, con sus rostros marcados por el cansancio, pero con una sonrisa de satisfacción. Buen trabajo, sensitivo, me dijo el búho, dándome una palmada en la espalda. Tu intuición nos llevó directo a ellos. Y los guardianes hicieron el resto. El Coyote se acercó a mí, su mirada intensa. Gracias, Miguel. Tu información fue clave. Una vez más, el sensitivo nos guió a la justicia. Sentí una inmensa gratitud por esos hombres, por esa hermandad que no dudaba en arriesgar su vida por un compañero. La confianza que Sofía y yo habíamos restaurado en casa se reflejaba ahora en la carretera, en la hermandad que nos unía. La noticia de la recuperación del camión del novato y la captura de los delincuentes corrió como pólvora entre los camioneros. El sensitivo Miguel y la sombra fiel se hicieron aún más legendarios, no solo por mi intuición,
sino por mi compromiso con la justicia en la carretera. El novato vino a Matehuala, a la fonda de Don Toño, para agradecerme en persona. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz, temblorosa. Miguel, me salvaste la vida, mi sustento. No tengo cómo pagarte. Le dije lo mismo que mis viejos amigos me habían dicho a mí, no hay nada que pagar, hermano. En esta vida, lo que se recibe, se devuelve. Cuando estés de pie, haz lo mismo por otro. Su gratitud era mi mayor recompensa. La cadena de favores se fortaleció aún más. Más camioneros se unían, ofreciendo su ayuda, sus recursos. El patio de Don Toño en Matehuala y la base de los guardianes del asfalto en San Luis Potosí se convirtieron en epicentros de la solidaridad. Mi tiempo se dividía entre mis rutas habituales, los encuentros con Sofía y mis hijos en Saltillo, y mi papel como enlace de la fundación. La soledad de la cabina de la sombra fiel se llenó de un nuevo propósito, de la certeza de que mi vida, que había sido marcada por la sospecha, ahora era un instrumento de justicia. La infidelidad que creí, había sido un camino inesperado que me llevó a descubrir una hermandad inquebrantable, una lección que valía más que cualquier tesoro. Sin embargo, el destino, ese viejo camionero caprichoso, siempre tiene una última sorpresa en la carga. Justo cuando pensaba que había encontrado la paz completa, un nuevo caso llegó a mi conocimiento, un misterio que me obligaría a regresar al corazón de la desconfianza, al lugar donde mi propia historia de sospecha había comenzado, y que me pondría a prueba de una manera que jamás había imaginado. ¿Podría el sensitivo Miguel enfrentar de nuevo la sombra de la duda, o los fantasmas del pasado serían demasiado fuertes, incluso para la renovada fe del patriarca de la carretera? La paz que había encontrado en la cadena de favores y en la restauración de mi hogar en Saltillo era frágil. La carretera, que siempre te da y te quita, me puso de nuevo a prueba. Un viernes por la mañana, mientras la sombra fiel avanzaba por la carretera 57, de regreso de un viaje a Querétaro, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la voz de mi hijo Luisito, pero esta vez, no de alegría, sino de profunda angustia. Papá, tienes que venir a casa. Es mamá. No la encontramos. Mi corazón se encogió. El miedo, ese viejo compañero, regresó con una fuerza abrumadora. La escena de mi desconfianza inicial, de lo que creí ver detrás de la puerta, regresó a mi mente con una claridad dolorosa. ¿Se habría ido? ¿Había regresado la sombra de la infidelidad que yo, en mi ceguera, había imaginado? Aceleré la sombra fiel como nunca antes. Cada kilómetro que me acercaba a Saltillo era un martillo en mi pecho. La autopista, que antes me parecía un camino de libertad, ahora era un túnel de incertidumbre. El aire, denso por el calor del mediodía, olía a la desesperación que me invadía. Cuando llegué a mi casa en la Colonia República, mis hijos, Luisito y Sofía, me esperaban en la puerta, sus rostros pálidos, sus ojos rojos de tanto llorar. Papá, mamá no está. Su coche no está. Y no contesta el teléfono, me dijo Sofía, su voz temblaba. Buscamos por toda la casa. El silencio era ensordecedor. Solo encontramos una nota en la mesa de la cocina. La caligrafía de Sofía, pero no era su letra habitual. Era temblorosa, casi ilegible. Decía solo, Miguel, no pude más. Lo siento. Cuida a los niños. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. No pude más. Esas palabras. ¿Qué significaban? ¿Se había ido? ¿Se había rendido a la presión de las deudas que la habían agobiado en secreto? ¿O había algo más, algo que no entendíamos? La intuición, el sensitivo que soy, estaba enloqueciendo. Los recuerdos de la primera vez que sospeché de ella, de las voces detrás de la puerta, de mi propia ceguera ante su sufrimiento, regresaron con una fuerza abrumadora. La culpa me carcomía. Había sido mi culpa por no haber notado su dolor, por haber estado tan inmerso en mi trabajo en la carretera. Mis hijos no entendían el significado de la nota. Querían llamar a la policía. Pero yo sabía que la policía solo haría preguntas, levantaría un acta, y tardaría días en actuar. Necesitaba moverme, y rápido.
Pensé en todos los kilómetros que Sofía había recorrido en su propia vida, los sacrificios que había hecho por nuestra familia. No podía permitir que se fuera, que se perdiera. El aire de la tarde en mi sala se volvió asfixiante, cargado de la angustia de la incertidumbre. Sentía la necesidad imperiosa de encontrarla. Llamé a mis amigos de la cadena de favores, a El Búho, a El Toro, a El Viejo. Les conté la situación. Sin dudarlo, activaron la red. Compartieron la foto de Sofía, la descripción de su coche. Cada camionero en la carretera de México se convertiría en un ojo, un buscador. También me puse en contacto con el Coyote y los guardianes del asfalto. Ellos tenían una red más amplia, más organizada, más discreta. El Coyote, con su voz seria, me aseguró que pondrían a sus mejores hombres y mujeres a buscarla. La solidaridad de la Hermandad del Asfalto se manifestaba de nuevo, pero esta vez, por mi propia esposa, por la mujer que había sido mi sombra fiel en la vida. Me subí a la sombra fiel. Mis hijos querían acompañarme, pero les pedí que se quedaran en casa, esperando noticias, cuidándose mutuamente. Prometí traer a su madre de vuelta. Con el motor rugiendo, salí a la carretera, rumbo al sur, hacia San Luis Potosí, siguiendo mi intuición, esa que me decía que Sofía, en su desesperación, podría haber regresado a su pueblo natal o a algún lugar donde se sintiera segura, lejos de la presión de Saltillo. El aire de la noche era frío, y el silencio, profundo. Mi corazón, que ya había sido destrozado por una sospecha, ahora se enfrentaba a un misterio aún mayor, la desaparición de mi esposa, la mujer que había sacrificado todo por protegernos. ¿Qué misterio se escondía detrás de la nota? ¿Podría mi intuición guiarme a encontrarla antes de que fuera demasiado tarde, o el precio de mi ausencia en casa sería la pérdida de mi Sofía para siempre? La carretera federal 57, rumbo a San Luis Potosí, se extendía bajo las luces de la sombra fiel, cada kilómetro una pregunta sin respuesta. La nota de Sofía, no pude más, se repetía en mi mente como un eco constante. Mi intuición, el sensitivo que soy, estaba enloqueciendo, lanzándome señales contradictorias. ¿Desesperación? ¿Secuestro? ¿Un nuevo secreto que ella guardaba? El aire de la madrugada era frío y denso, cargado de la incertidumbre que me carcomía. Mis amigos de la cadena de favores y los guardianes del asfalto ya estaban en la búsqueda, extendiendo sus redes por todas las rutas del centro de México. El apoyo era inmenso, pero la angustia de no saber dónde estaba Sofía me consumía. Me detuve en un paradero solitario cerca de Matehuala, en San Luis Potosí, donde el aire olía a tierra seca y a la esperanza de un nuevo día. Necesitaba un momento de calma para ordenar mis pensamientos. Bajé de la sombra fiel y me senté en un banco de madera, mirando las estrellas. Recordé mi primera sospecha, el día que volví antes de lo previsto y la escuché detrás de la puerta. Qué ciego había sido. Qué injusto al juzgarla. Ahora, daría todo por volver a ese momento, por haber escuchado con el corazón y no con el prejuicio. La culpa me quemaba por dentro, un fuego lento que no me dejaba en paz. Mientras intentaba encontrar una señal, un mensaje, mi celular vibró. Era de la red de los guardianes. Un mensaje encriptado, con una ubicación en la Sierra Gorda de Querétaro, por la carretera 120. Y una foto. La foto de un coche. El coche de Sofía. Estaba estacionado al borde de un barranco, semioculto entre la maleza, con una de las puertas abiertas. Mi corazón se detuvo. Sentí un vuelco en el estómago, un frío que me recorrió el cuerpo. ¿Qué había pasado? ¿Había sido un accidente? ¿O algo peor? La intuición me gritó que algo no cuadraba. Era demasiado fácil, demasiado obvio. Sin dudarlo, encendí la sombra fiel y puse rumbo a Querétaro. La adrenalina me mantenía despierto, pero el miedo era inmenso. La Sierra Gorda, con sus caminos sinuosos y sus barrancos profundos, era un lugar peligroso, un laberinto de montañas y cañones. Conduje con una velocidad que pocas veces usaba, mis ojos fijos en la carretera, mi mente concentrada en encontrar a Sofía. El aroma a pino y a tierra mojada de la sierra se mezclaba con el hedor de mi propio miedo. Llegué a la ubicación marcada por los guardianes al amanecer del sábado.
El coche de Sofía estaba ahí, tal como en la foto, al borde del barranco. Pero no había señales de ella. El interior del coche estaba vacío. No había rastros de lucha, solo el silencio que me gritaba que algo no estaba bien. La intuición, el sensitivo, me dijo que esto era una trampa, una puesta en escena. Sofía no se habría ido sin dejar un rastro más claro, sin un mensaje más directo. Mi corazón, que se había aliviado al ver su coche, ahora se llenaba de una nueva angustia, un nuevo misterio. Si estás siguiendo el rastro del sensitivo y te preguntas qué secreto esconde la carretera, no te quedes en la duda. Suscríbete al canal ahora para no perderte el próximo capítulo y descubre cómo se desvela este misterio. ¿Tu asiento en la sombra fiel te espera? Bajé del camión y comencé a rastrear la zona. Busqué huellas, señales, cualquier cosa que me dijera qué había pasado. Mi experiencia en la carretera, mi ojo agudo para los detalles, me guiaron. Encontré una huella de neumático diferente, no de un coche, sino de una camioneta grande, escondida entre la maleza. Y luego, una pequeña pulsera. La pulsera de Sofía. No estaba rota, ni perdida. Estaba colocada con cuidado en una rama baja, como una señal. Y a su lado, en la tierra, un dibujo. Un círculo con 3 puntos adentro. Ese símbolo. No era el ojo del guardián. Era el símbolo de un viejo cartel de contrabandistas de la región de Querétaro, al que había enfrentado años atrás. No era desesperación, era un secuestro. Y Sofía me había dejado una pista, un mensaje secreto en su desesperación. Mi sangre se heló. La infidelidad que creí, ahora era un secuestro. Mi esposa estaba en peligro real, y yo era el único que, por mi pasado, podía descifrar su mensaje. La carretera me había llevado de vuelta al peligro, y esta vez, mi misión era personal, más urgente que nunca. El símbolo del círculo con los 3 puntos en la tierra, y la pulsera de Sofía cuidadosamente colocada en la rama, eran una señal inequívoca. No era un accidente, ni una huida. Era un secuestro. Y los responsables eran el mismo cartel de contrabandistas que yo, el sensitivo Miguel, había ayudado a desmantelar años atrás en una operación encubierta, antes de que ellos cambiaran su modus operandi. Me habían encontrado. Querían venganza, y habían tomado a Sofía para llegar a mí. La rabia, una furia fría y controlada, me quemó por dentro. La carretera me había traído de vuelta al peligro más personal, al lugar donde mi confianza se había roto. Subí a la sombra fiel, mi Freightliner, y el rugido del motor era un lamento silencioso. Llamé a El Coyote, a los guardianes del asfalto, a mis amigos de la cadena de favores. Les conté todo, el secuestro de Sofía, la identidad de los captores, el símbolo. La respuesta fue inmediata y contundente. La hermandad del asfalto no abandona a los suyos, menos aún a la familia de un compañero. Miguel, vamos por ellos, me dijo El Coyote, su voz firme, sin dudar. Activaron todas las redes, todos los contactos. La búsqueda de Sofía se convirtió en la misión más importante de los guardianes y de la cadena de favores. Mi intuición, el sensitivo que soy, estaba más aguda que nunca. Sentía la presencia de Sofía, su miedo, pero también una chispa de esperanza que me decía que estaba viva. Recorrí las carreteras secundarias de Querétaro, por la Federal 120, esa que se adentra en la sierra, buscando cualquier pista, cualquier señal. Los guardianes, en sus motocicletas, y mis amigos camioneros, en sus gigantes de acero, peinaban la zona, cubriendo cada pueblo, cada paradero, cada camino de terracería. La solidaridad era palpable, una fuerza invisible que nos unía a todos en esta búsqueda desesperada. Una tarde de sábado, mientras me detenía en una gasolinera en la periferia de Querétaro, cerca de la autopista 57, recibí una llamada encriptada de un contacto de El Coyote. Habían localizado un campamento. Un rancho abandonado en los límites de Querétaro y Michoacán, un lugar remoto y de difícil acceso, en medio de la sierra. Las huellas de camionetas que concordaban con las que había visto en el barranco, un camión escondido, movimientos sospechosos. Era el lugar. Mi corazón dio un vuelco. Sofía estaba ahí.
Sin esperar a nadie, puse rumbo al rancho. La velocidad de la sombra fiel era la de mi propia desesperación. Conduje por caminos que apenas aparecían en los mapas, sintiendo la tierra suelta bajo mis llantas. El aire de la noche era frío, y el aroma a pino se mezclaba con la adrenalina. Sabía que era peligroso ir solo, pero no podía esperar. Mi sensitivo me decía que cada segundo contaba. Cuando llegué, el rancho estaba oscuro, silencioso, apenas iluminado por la luz de la luna. Bajé de la sombra fiel, mi navaja en la mano, mis sentidos en alerta máxima. Me moví sigilosamente, como una sombra. Encontré a los captores. 3 hombres armados, sentados alrededor de una fogata, jugando a las cartas. Sus armas estaban descuidadas, a un lado. Y entonces, la vi. Sofía. Estaba en una cabaña contigua, atada a una silla, su rostro pálido, sus ojos llenos de miedo, pero viva. Mi corazón dio un vuelco. La vi, y mi propósito se hizo más claro que nunca. Sabía que los guardianes y las autoridades llegarían pronto. Solo necesitaba ganar tiempo, distraerlos, crear una oportunidad. La venganza no me interesaba, solo quería a mi Sofía de vuelta. La intuición me guió. No los enfrenté directamente. Activé la alarma de la sombra fiel a distancia, un rugido ensordecedor que rompió el silencio de la noche. Los hombres saltaron, confundidos. En el caos, aprovechó para entrar a la cabaña y desatar a Sofía. Ella me miró, sus ojos llenos de asombro y alivio. Nos abrazamos, un abrazo que sellaba nuestra unión, nuestra lealtad, después de todo lo que habíamos vivido. En ese momento, la verdadera historia, la que yo había escuchado detrás de la puerta, se completaba con su rescate. Justo entonces, las luces de las patrullas y el rugido de las motocicletas de los guardianes llegaron al rancho. La batalla había terminado. La infidelidad que creí, se había transformado en la mayor prueba de lealtad, y lo que escuché detrás de la puerta había sido el preludio de un secuestro que, ahora, terminaba con la victoria de la hermandad y del amor. La madrugada en el rancho de Michoacán, con la luz tenue de las linternas y el murmullo de los policías y los guardianes del asfalto, se convirtió en el escenario de nuestro reencuentro. Sofía y yo nos abrazábamos con fuerza, nuestras lágrimas mezcladas con el alivio y la gratitud. Sus captores fueron reducidos y entregados a las autoridades, sus rostros reflejando la sorpresa de haber sido encontrados en aquel lugar tan remoto. Los guardianes, liderados por el Coyote, nos felicitaron. Miguel, tu intuición, tu valor, lo lograron. Y Sofía, tu señal, tu coraje, nos guió. La hermandad del asfalto había respondido, y una vez más, la justicia prevaleció en la oscuridad de la carretera. El regreso a casa, a Saltillo, fue un viaje de sanación. La sombra fiel avanzaba bajo el sol del amanecer, llevando no solo a Sofía y a mí, sino también la promesa de un futuro renovado. Nuestros hijos, Luisito y Sofía, nos esperaban en la puerta, sus rostros llenos de alivio al ver a su madre sana y salva. El abrazo familiar fue la culminación de toda la angustia, el sello de una unión que había sido probada por la desconfianza, las deudas y, finalmente, el secuestro. La casa, nuestro hogar, se llenó de un nuevo aroma, el de la gratitud y la fortaleza. Sofía y yo pasamos días hablando. Ella, con lágrimas en los ojos, me pidió perdón por haber ocultado las deudas, por haber cargado con el peso sola. Yo, con el corazón en la mano, le pedí perdón por mi desconfianza inicial, por haberla juzgado sin saber la verdad de su lucha. Nos perdonamos mutuamente, no con palabras vacías, sino con el entendimiento profundo que solo la adversidad puede forjar. Nuestra relación se fortaleció de una manera que nunca imaginamos. La infidelidad que creí, fue el detonante de una prueba que nos unió más que nunca. Aprendimos que la comunicación, la honestidad total, es el verdadero pilar de un matrimonio, especialmente cuando uno de nosotros pasa tanto tiempo en la soledad de la carretera. Mi rol como el sensitivo Miguel se afianzó aún más. Mi intuición, que me había guiado a la verdad detrás de la puerta y a la ubicación de Sofía, se convirtió en una herramienta invaluable para la cadena de favores y para los guardianes del asfalto.
Me convertí en un referente para casos complejos, esos donde la lógica no bastaba y se necesitaba un feeling, una conexión más profunda para desentrañar el misterio. Mi Freightliner La Sombra Fiel seguía recorriendo las rutas de México, llevando cargas, pero también llevando esperanza y la historia de cómo la sospecha se convirtió en la prueba de un amor inquebrantable. En cada paradero, en cada fonda, compartía mi testimonio. No era una historia de infidelidad, sino de la verdad oculta, del sufrimiento silencioso, de la redención y de la fuerza de la hermandad del asfalto. Les hablaba de Sofía, de su valentía al enfrentar las deudas sola, de su señal secreta que me guió. Les decía que a veces, lo que creemos ver con nuestros ojos, no es la verdad completa. Que hay que escuchar con el corazón, y confiar en la intuición, pero también en la gente que nos rodea. La carretera me había enseñado que la vida tiene capas de misterio, y que el amor, la lealtad y la familia son el verdadero tesoro. Porque la carretera, amigos, es un camino lleno de giros inesperados. Un camionero puede sospechar de su esposa, puede creer que el mundo se le viene encima por una traición. Pero mi historia, la del sensitivo Miguel, es el testimonio de que, a veces, lo que escuchamos detrás de la puerta, lo que grabamos sin querer, lo que nos parece un abismo, es en realidad un camino hacia una verdad más profunda. Una verdad que nos une, que nos fortalece, y que nos recuerda que, en la vida, al igual que en la carretera, nunca estamos solos si tenemos una sombra fiel a nuestro lado, ya sea un camión, una esposa, o una hermandad dispuesta a todo. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo, y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.